¿Qué tal, atrevidos y atrevidas? Bienvenidos nuevamente a su programa de Voto Atrevido, Voto Informado, donde traemos a candidatos y candidatas a la alcaldía del municipio de Sucre. Y les cuestionamos y sobre todo después reflexionamos sobre sus propuestas, sobre los ejes temáticos que hemos ido desarrollando y hemos venido desarrollando desde el año pasado en la agenda política juvenil, con más de 15 organizaciones juveniles, por lo cual queremos hablar con ellos sobre sus propuestas, si realmente cumplen con nuestras expectativas y sobre todo si realmente no nos están charlando sobre ello. Soy Valentina Rendón y las estaré acompañando como moderadora en esta oportunidad y por supuesto no me encuentro sola, me encuentro con Alberto, en el cual vamos a estar haciendo varias preguntas. Gracias, Valentina. Saludos a los atrevidas y atrevidos y a las y los jóvenes que ven este programa. Soy Alberto Tardeo Flores y ya como Valentina lo ha anticipado en este episodio, como en la forma que hemos conversado también con las y los otros candidatos, hoy vamos a conversar sobre ejes como, por ejemplo, trabajo digno, migración juvenil, educación sexual integral. Vamos a conversar sobre salud mental colectiva. Vamos a conversar sobre educación de calidad y finalmente sobre participación juvenil. Ya lo has establecido, Valentina. Estos ejes temáticos vienen de una agenda política juvenil construido por varias organizaciones de jóvenes de la ciudad de Sucre. Y para ello vamos a dar paso a nuestro invitado. En este caso nos visita el doctor Jason Ausa, candidato por la Alianza Unido por los Pueblos, que vamos a darle la palabra para que se pueda presentar antes de entrar a los temas que hemos establecido. Doctor, bienvenido. Alberto, muy buenas tardes. Valentina, es un gusto conocerlos, es un gusto saludarlos y es un gusto estar en este espacio. Y me encanta cuando se dirigen a sus oyentes, a sus videntes, como atrevidos y atrevidas. Creo que sí, es un espacio en el que me voy a sentir cómodo, porque quien les habla es un atrevido que intenta replantear lo que es la sociedad. Hay una infinidad de problemas y no hay una solución. Existen múltiples alternativas de solución y estas alternativas no siempre son cómodas de escuchar. Y en mi trayectoria yo he tenido que plantear ese tipo de cosas que no le han agradado a mucha gente, pero creo que me empiezo a sentir en ambiente acá. Y saludo también con todo respeto a toda su audiencia, a todos los atrevidos y las atrevidas. Este aspirante a atrevido hoy se presenta en este espacio, agradecido con cada uno de ustedes por la invitación. Doctor, antecitos, ¿quién es doctor Ausa? Jason Ausa. Jason Ausa, qué pregunta. Jason Ausa es un ciudadano que ha nacido en Sucre, que proviene de una familia trabajadora como de la mayoría de ustedes y de otros jóvenes seguramente, que gracias a sus padres no ha tenido grandes limitaciones, pero tampoco lujos, por lo cual agradezco profundamente porque eso te da un impulso increíble. A todos aquellos que están teniendo dificultades, les digo, ni lo bueno ni lo malo es eterno. Y con el mayor cariño y la mayor sinceridad y con todo lo recorrido, les digo que si tienen lo bueno, disfrútenlo y aprendan a valorarlo. Y si están viviendo algo malo, sepan que no va a ser eterno. Y gracias a su esfuerzo, eso va a cambiar. Este es un joven que ha estudiado en Sucre, primero en el Colegio Serrano, en la escuela, luego en el Colegio Jaime de Sudáñez, luego tuve que trabajar y estudié en el Colegio Sagrado Corazón Nocturno. De ahí volví al Colegio Jaime de Sudáñez. Ahí me gradué como el mejor alumno de mi colegio y accedí por eso con ingreso libre a la Facultad de Medicina. Ahí estudié medicina, hice mi especialidad acá en Bolivia. Mis primeros trabajos fueron en el área rural y gracias a conocer la realidad de mi país entendí la terrible dificultad que vivían muchos ciudadanos que tenían que pagar por la consulta, que tenían que pagar por un paracetamol, por amoxicilina, por cualquier cosa, y ni para eso les alcanzaba. Me acuerdo mucho de don Teodoro, que alguna vez vino y estaba muy afectado, tenía una infección pulmonar, y le dije, tienen que tomarse estas tabletitas, tienen que tomarse este calmante, este antiinflamatorio, y le voy a dar esta inyección.
y todo se hacía como una cosa de 40, 50 bolivianos, no era la gran cosa. Pero me mostró su manito, abrió la mano y dijo, 5 pesitos tengo, doctor, calmantitos nomás. Eso me caló el alma. Y no es lo que yo he vivido, lo han vivido muchos profesionales. 5 pesitos tengo, doctor, calmantitos nomás. Eso me ha impulsado a luchar por el Sistema Único de Salud. Porque antes de ser autoridad, ustedes lo deben conocer que antes se pagaba por la consulta, por el medicamento, por el quirófano, por lo que sea. Después del SUS, usted ahora puede hacerse operar de una apendicitis, de una colecistectomía, y no tiene que pagar ni el quirófano, ni el anestesista, ni el cirujano, ni la estadía en el hospital, ni los medicamentos. Así debería funcionar. Así es como lo hemos planteado. ¿Hay dificultades? Claro que sí. Después me tocó asumir varios cargos dentro de Chuquisaca, también en Cochabamba, estuve por Tarija. Luego vino el COVID, y después del COVID, cuando varias autoridades renunciaron, me invitaron a mí para que pueda atender el Servicio Departamental de Salud. Fui director del CEDES y aplicamos una estrategia, porque no había ni terapias intensivas, no había nada, bastante novedosa, con unos cascos helmet, que se llaman, unos cascos, los cuales son de alta presión y que insuflaban aire ante la imposibilidad de hacer la intubación en terapias intensivas, y eso salvó muchas vidas, y eso fue observado por el nivel nacional. Recuerdo cuando me llamó el presidente a una reunión y yo dije que era para consultarme alguna situación en mi calidad de director de sedes, ¿no? Y me dijo, lo que está haciendo en Chuquisaca y cómo han reducido la letalidad, quiero que lo hagan para el país. Y lo invito a que sea parte de mi gabinete. Y ahí me invitaron a ser ministro. Era una tarea muy difícil porque antes de mi persona habían pasado 7 ministros. Se cambiaban cada nada. En un año, en tan solo un año, se cambiaron 5 ministros, 3 titulares y 2 interinos. Incluso el ministro de Defensa llegó a ser ministro de Salud interino, recuerdo. Y todos solamente encerraban al pueblo y solamente decían que sí, es que no tenemos terapias, el otro gobierno no ha hecho nada, no tenemos hospitales, no tenemos esto, no tenemos aquello, y la solución era encerrar al pueblo y bendecirlos desde helicópteros. Sabrán lo que han sido las noticias. Y luego me llamaron a mí y ha sido, yo no sabía si decir que sí, si decir que no, pero como jóvenes a ustedes les aconsejo que a veces la oportunidad se presenta una vez. ¿Y quién me garantizaba a mí que el próximo año otro presidente, otra autoridad me iba a invitar a ser ministro? Y asumí el reto, muy difícil, un reto muy complejo, pero lo primero que hice fue eliminar la cuarentena para reactivar la economía. Después de eso, trabajamos mucho para reducir la letalidad, porque a mí me entregaron una tasa de letalidad del 7%. ¿Qué quiere decir esto para nuestros jóvenes? Que de cada 100 que se enfermaban, 7 fallecían. 7 personas fallecían, todos nosotros. Valentina, usted debe conocer mucha gente que hoy ya no está con nosotros. Ya sea su abuelita, su tía, su madrina, su vecina, su pariente, cualquier. Lo mismo, Gualberto. Usted debe conocer a alguien, sin lugar a dudas, que hoy ya no está con nosotros, ya sea amigo, familiar, pariente. La tasa de letalidad que tenía Bolivia era desastrosa. Sin vacunas, abriendo la posibilidad de eliminar la cuarentena, yo pude reducir la letalidad del 7% pude reducirla sin vacunas al 3.5%. Con vacunas llegué a reducirla al 0,7%, ni siquiera 1%. Vencimos la pandemia, terminamos con la emergencia sanitaria, fortalecimos el sistema sanitario del país, impulsamos el SUS, que decían en el anterior gobierno que no servía, yo no me imagino lo que hubiera sido la pandemia sin un sistema único, universal y gratuito, porque antes pedían $20,000 antes de entrar a terapia intensiva. ¿Quién tenía $20,000 a mano? Cuando llegamos, nosotros establecimos que las atenciones en terapia intensiva eran gratuitas. Después de eso, logramos fortalecer el sistema de salud. Nunca nos olvidamos de Chuquisaca. Logramos construir el hospital de Culpina, el hospital de tercer nivel.
Y después de concluida esa actividad como ministro de Salud, estuvimos devolviendo un poquito de tiempo a la familia y hoy nos encontramos nuevamente acá para decirle al pueblo sucrense que estamos viendo una tremenda crisis en nuestra ciudad y creemos que tenemos las alternativas de solución para devolverle a nuestra ciudad lo que se merece. Y por eso estamos acá. Y gracias por esta pregunta que usted me hace, que me extendió un poquito, Alberto, sí, pero me hace resumir en unos minutos años de mi vida. Gracias. Claro, doctor. Gracias más bien a usted por contarnos la trayectoria en cuanto a su profesión y el tema de la salud. Doctor, para romper el hielo y hablando un poco más de las polémicas actualmente que se viven en las redes sociales, nosotros los jóvenes hemos visto, y algunos ya están inmiscuidos, en esta cultura llamada los terians. No sé si tal vez ha oído. Se ve más de manera internacional, pero no muy lejano, también ya vemos nacionalmente. Hay jóvenes, personas, no simplemente jóvenes, sino personas que se identifican espiritualmente con un animal. Dado que en la actualidad se está viendo esto, queremos saber su opinión. ¿Qué es lo que opina de esta polémica que está pasando actualmente? Bueno, esto de los terians es nuevo para mí, pero me dicen que es alguien que se identifica con un animal. Sí. Pero cuando hablan de identificarse es si me identifico con un perrito, empiezo a caminar de 4, digamos, sí, algo así. Empiezan a caminar de 4, se ponen máscaras. Escuché de eso. En Bolivia hay un restaurante en el cual los meseros están con máscaras. Bueno, yo creo que la sociedad tiene que evolucionar a un respeto a la manera de concebir el mundo, lo que en términos antropológicos llamaríamos como cosmovisión, y esto tiene una base profunda en el respeto. Muchas personas creen que nosotros venimos de una pareja denominada Adán y Eva, que vivían en un paraíso y que cuando una víbora les habló y comieron una manzana, fueron expulsados de allá y hoy todos somos una descendencia de ellos. Respetamos esa idea. Otras personas piensan que llamando el ánimo de las personas se curan ciertas enfermedades. Sí. Respetamos aquello. Y si aparecen otras personas con otro tipo de concepción de la vida, pienso que es algo que se tiene que, primero, estudiarlo, respetarlo profundamente, porque debe haber una motivación que nosotros no entendemos para aquello. Por ejemplo, muchos católicos, hablando de un mismo, yo soy profundamente católico, pero hablando de la religiosidad, muchos católicos yo he escuchado burlarse cuando muchos cristianos están casi al borde del éxtasis cuando hay una canción o una alabanza, porque no entienden qué significa para la población cristiana esto. Y muchos cristianos también agarran, y cuando nosotros nos persignamos o hacemos la genuflexión, para ellos puede ser algo demasiado sacramentalista, ¿no? Pero le estamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, me encomiendo ante ti, o me arrodillo ante una imagen a quien no consideramos un santo, sino un recordatorio de algo. Pero desde el otro lado también a veces se critica esa situación porque no se entiende a cabalidad la cosmovisión que uno tiene. En ese sentido, esto de los terians, yo voy a investigar más al respecto, pero mi profundo respeto para todos aquellos que tienen distintas formas de pensar. Sí, justamente es algo debatible, ¿no? Por ejemplo, a ver, un punto referido a los terians es que muchos de ellos se sienten también aislados socialmente, ¿ya? Entonces puede haber temas de depresión, ansiedad, que no puedes entrar a un grupo de amigos en la universidad. Hasta no sé si este último han visto el comienzo de clases, ya en el caso de los niños. Una entrevistadora le pregunta, ¿qué tal el regreso de clases? Le pregunta. Y bueno, no se sentía bien el niño porque no podía hacer amigos. Entonces, cosas así tienen que ver con esto también, ¿no? Es una expresión, yo creo, de los jóvenes, de las personas, de un poco como que hacer algo distinto, tal vez
te encuentras con otras emociones o buscas espacios o tratas de llenar esos vacíos que no tienen. Y lo que puede llevar hasta problemas más profundos, como este último. Conversábamos con Alberto, se sabe de la última noticia de que ha habido 2 suicidios en el municipio de Sucre. Un joven de 26 años y otro joven de 28. Por lo cual llevaríamos como un eje de nuestra agenda política juvenil en cuanto a la salud mental, doctor. Queremos saber sus propuestas en cuanto a la salud mental para los jóvenes, en tanto en relaciones tóxicas que ellos viven, la ansiedad, depresión, que muchas veces no recurrimos a nuestros padres, no recurrimos a un psicólogo, pero la realidad está ahí. ¿Qué propuestas, si usted llegara a ser alcalde, podría plantear ante ello? Mi querida Valentina, has tocado un tema muy, pero muy sensible. Y en este preciso instante entiendo por qué seguramente entre Gualberto y tú determinaron preguntar esto de los Terians. Hoy, en este instante lo entiendo con claridad, porque encierra un objetivo mucho más profundo. Uh-huh. El ser humano es un ser gregario por excelencia. Sí. Es un ser cuya necesidad de asociación es más primaria incluso que la supervivencia. Muchas personas arriesgan muchas cosas por su necesidad de ser aceptados. Eso desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista de comportamiento social. Eso lo digo como persona principalmente, pero como médico también. Y esta necesidad de tener espacios donde las personas puedan debatir, donde puedan significar la válvula de escape, el espacio, o muchos atrevidos y atrevidas en este momento seguramente están y se sienten identificados y dicen, sí, yo quiero expresar eso, pero ¿dónde? ¿Con quién? Hemos llegado a un punto en el que todo está al alcance de nuestra mano, de nuestro celular, pero eso también nos ha alejado mucho. Esto y las redes sociales desde ningún punto de vista sustituyen la necesidad humana, biológica de asociación, nuestra necesidad gregaria. Es en ese sentido que no es un tema menor, pero ¿cómo podemos pensar en este tipo de espacios, Gualberto, Valentina? ¿Cómo podemos pensar en este tipo de espacios cuando la mente de los jóvenes está: ¿qué voy a cenar hoy? ¿Qué voy a hacer para pagar mi alquiler cuando termine el mes? ¿Y qué voy a hacer? Mi papá está de agricultor en Presto y me ha mandado lo que ha podido, pero en este carnaval se me han acabado y no tengo. ¿Y eso que no está lloviendo? No tengo para llegar a fin de mes. O sea, si estas preocupaciones se imponen a nuestros jóvenes, ¿qué joven va a estar buscando un espacio en el cual poder asociarse, congregarse? Ahí es donde nosotros planteamos. Porque puedes hacerle, he escuchado muchos candidatos, sí, vamos a hacer charlas con psicólogos, sí, vamos a hacer conversaciones. Yo hablo como un casi joven, un joven antiguo, pero un joven al final de corazón que ha vivido eso. O sea, yo he vivido lo que es sentirse totalmente solo, estando al lado de personas, estando al lado de tu familia, estando en tu curso, sentirte solo, porque en tu mente está de que, pucha, tenemos que hacer fotocopiar, eso son 15 hojas y yo tengo 40 centavos. En mis tiempos, ahora, sí. En mis tiempos estoy hablando. O sea, ¿cómo podemos pensar en los espacios de asociación? Y si algunas autoridades creen que dándoles una charlita psicológica van a solucionar el problema sin menospreciar el trabajo brillante de muchos profesionales de la salud mental. Pero tenemos que saber que nuestros jóvenes están afectados primero porque saben que van a salir como profesionales y lo más seguro es que no van a encontrar trabajo.
Por eso cuando tú, Valentina, hablabas y me decías, ¿cuál es su planteamiento? Nosotros tenemos que hacer de Sucre el motor económico del sur. Y así vamos a ir haciendo que nuestra población tenga menos necesidades y menos estrés real de cómo me alimento, cómo me visto, cómo pago mi vivienda. Eso es crucial. No podemos hablar de charlas motivacionales cuando ese joven tiene hambre. No podemos hablar de charlas contra la depresión cuando esa persona no tiene con qué alimentarse, querido Alberto. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros principalmente proponemos una reactivación económica con lo que tenemos, tal cual lo hicimos con la pandemia. No vamos a caer en el mismo error de los ministros que estuvieron antes de que nosotros. Es que no podemos porque no hay hospitales. Es que no podemos porque no hay terapias intensivas. Es que no podemos porque no hay vacunas. En la misma situación estaba yo, con el mismo sistema sanitario, tal cual, con ese mismo sistema sanitario. Y yo atendí la pandemia de otra forma. No estoy viniendo con promesas vacías. Estoy queriendo decirle a la gente, ya lo hice una vez. Y demostré con resultados, en poco más de 2 años. Ahora yo sé que Sucre tiene los elementos necesarios para reactivarse económicamente. ¿Cómo? Tenemos que hacer de Sucre la capital de la salud. Enfocar la salud no solamente como una lógica de atención paciente-médico, no. Enfocar la salud como una industria que atraiga a que la mayoría del país venga a atenderse a Sucre. ¿Por qué? Sucre tiene elementos, mi querida Valentina, que no tiene ninguna otra ciudad. Por ponerte ejemplos, y hablo de estadísticas. Somos la única ciudad que tiene 8 hospitales de tercer nivel. La única. 8. La única ciudad. Hablo del gastroenterológico, del hospital gineco-obstétrico, del hospital psiquiátrico, del hospital psicopedagógico, hablo del hospital de clínicas Santa Bárbara, hablo del hospital emblema que yo he construido y equipado, el hospital de tercer nivel de Chuquisaca, hablo del materno infantil, del hospital pediátrico que está en La Jastambo, y hablo del Instituto Chuquisaqueño de Oncología. No existe en el país ninguna ciudad que tenga 8 hospitales de tercer nivel en la ciudad. Por eso antes Sucre era la meca de la salud en Bolivia. Venían a atenderse de Tarija, de Cochabamba, de Potosí y de varios lugares venían a atenderse a Sucre. Nosotros tenemos que reactivar aquí y tenemos un hospital, el que yo he construido, el que yo he equipado cuando me ha tocado ser autoridad, que es más moderno que el hospital que ustedes pueden ver en el Doctor House, una serie, queda chiquito frente a la tecnología que tiene este hospital de tercer nivel. Pero mi preocupación al punto de la rabia, es que después de que yo lo he dejado construido, equipado, con el personal inicial y con 580 ítems en La Paz, para no buscar financiamiento, para poner nombre y designar especialistas, después de 3 años hasta hoy no funciona. Esa es mi bronca. O sea, acá no tenemos alcalde, acá no tenemos gobernador, no tenemos director de sedes, no tenemos ciudadanía que reclame que ese hospital debe funcionar en su máximo esplendor. Entonces, tenemos que reactivar la economía porque quien se enferma, primero, no viene un día y segundo, no viene solo. Eso genera movimiento económico en restaurantes, en transportes, en alojamientos. Y si a esto le sumamos que la alcaldía, en reunión con la universidad, en reunión con otras instancias, vuelva a constituir a Sucre como la ciudad universitaria, eso va a generar nuevamente movimiento económico inconmensurable. Antes había un comedor universitario por la cantidad de estudiantes que habían en esta ciudad. Yo tenía compañeros peruanos, compañeros argentinos, compañeros brasileros, claro que venían a presumir sus libros, sus computadores, pero teníamos esos estudiantes. Y hoy Sucre está desapareciendo, Valentina. O Alberto, ¿sabes cuál es la tasa de crecimiento? Tomando los últimos censos, te doy el dato. Hace 40 años, nuestra tasa de crecimiento era el 12%.
12%. En el subsiguiente censo bajó al 7%. En el subsiguiente bajó al 3%. ¿Sabes cuánto es nuestra tasa de crecimiento, Valentina, en este último censo? 0,35%. Nos estamos extinguiendo. Mi querido Gualberto, nos estamos extinguiendo. Esta es una ciudad en la que ya no se encuentra trabajo, en la que si pones un restaurante, con suerte vas a poder llegar a fin de mes y pagarle las patentes a la alcaldía. Porque vos abres un restaurante y a la semana te están diciendo, tiene que pagar esto, tiene que pagar esto, tiene además impuestos y esto, y esto, y esto. Y lo ahogan. Y no existe movimiento acá. ¿Y por qué planteo yo Ciudadela de la Salud? ¿Porque soy médico? Capital, no, para nada. Más bien observando la generación económica que puede dar refuncionalizar estos espacios que ya existen. No estoy hablando de nuevas creaciones, estoy hablando de lo que ya existe. ¿Sabes cuántos estudiantes han postulado a medicina, Gualberto, este último examen? De admisión es más o menos 6,000 estudiantes. Han aprobado 170 más o menos. Y creo que se amplió. Sí, se ampliaron las plazas. Se ampliaron las plazas. Pongámosle 250. Uh-huh. Y estoy hablando de 6,000 cuando eran 6,800, creo, los que han postulado. Pero encerrémoslo en 6,000. Uh-huh. Vale decir, si ponemos 500, vale decir que estamos hablando de 5,500 estudiantes. ¿Dónde están? ¿Sabes qué? Se van a ir. Alberto, te doy la razón. Se van a ir. Valentina, se van a ir. O sea, estudiantes que si constituiríamos a Sucre en la capital de la salud, estoy hablando de estudiantes que querían estudiar medicina. Si constituimos a Sucre en la capital de la salud, si le damos facilidades a todas las universidades públicas y privadas que vengan acá y que pongan sus facultades, porque tenemos la infraestructura hospitalaria necesaria para que puedan formar a nuevos estudiantes, ¿se imaginan la reactivación que habría? Y yo entiendo ahora por qué muchos jóvenes entran en depresión, porque incluso no existe la posibilidad de socializar en un lugar donde la gente lo único que piensa es en irse. Y por eso entiendo totalmente la pregunta que me hacías en un principio, mi querida Valentina, porque es increíblemente preocupante lo que está pasando. Claro, nosotros vamos a atender las necesidades de salud mental de nuestra gente, claro, y tenemos para esto, en nuestra lógica de fortalecer el sistema que nosotros le llamamos como atención primaria en salud, porque nuestro objetivo como alcaldía no es curar. Eso va a ser para vender servicios a los que quieran venir. Nuestro objetivo es evitar que se enfermen. ¿Para qué curar una enfermedad si puedes trabajar años antes para evitar que la gente se enferme? Yo lo digo como hijo. Y eso implicaría, doctor, que en este nivel de, hablando acerca del eje temático de salud mental que planteabas, acerca de que en el sistema, en el sistema primario del sistema de salud, que es la parte que se encarga de la prevención justamente, ¿qué plantea en concreto? Aperturar, no sé, los puestos de salud, clínicas especializadas para atender a jóvenes que están pasando este tema de depresión o ansiedad. O que, conozco, por ejemplo, en comunidades o municipios que, hay practicantes que van a dar, no sé, talleres, que van a dar ferias, que al fin y al cabo, esa es su tarea un poco de prevenir, ¿no? A partir de la información que vayan dando. Pero el doctor Jason Ausa, ¿qué le propone para solucionar cuando ingrese a la alcaldía o cuando llegue a la alcaldía municipal? ¿Qué propuesta o qué política pública plantea a las y los jóvenes? Porque los datos muestran que la población joven es el que más sufre. El año pasado, por ejemplo, terminamos con caso de 56 suicidios, ¿no? O sea, personas que le han matado. Y este año 2026, 5 suicidios hasta la fecha. Entonces, necesariamente necesita una atención rápida de la alcaldía municipal, ¿no? Que en el marco de sus competencias también puede tal vez prevenir en cierta medida esto, ¿no? Tocas un tema fundamental, mi querido Alberto. Yo te pregunto, a ver, si hablamos de esto de la depresión, es un tema muy delicado. Además es muy caro, ¿no? Cuando un joven quiere, por ejemplo, acudir a una atención privada, ponte,
es muy caro la atención de los psicólogos, y no es despreciando el trabajo, que también es importante su trabajo, pero igual viendo los factores que ya planteaba sobre las condiciones que tienen de haber muchos jóvenes, no solamente de cuestiones económicas, son tal vez por cuestiones académicas, por cuestiones de depresión, por cuestiones de drogadicción, por cuestiones de alcoholismo igual. Entonces son factores mucho más complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso igual, no? Tomemos un ejemplo, pero vayámonos a lo concreto, sí, para que nuestros atrevidos y atrevidas lo entiendan. Claro. Primero, acá existe un sistema único de salud, universal y gratuito, por el cual yo he luchado y está vigente. Y quien no lo haga valer así, o es un alcalde o es un gobernador que no sabe hacer su trabajo. Porque todo servicio en salud básico tiene que ser gratuito, exceptuando algunos servicios del cáncer. Incluso algunas atenciones, terapias del cáncer están cubiertas bajo el SUS. El problema es que la gente no lo sabe. El problema es que la gente debería adueñarse de esto. No le pueden cobrar en un hospital público, ya sea una atención en salud mental, ya sea una atención gastroenterológica o una cirugía. No le pueden cobrar, y eso es lo que yo pienso funcionalizar. Pero vayámonos a un ejemplo concreto. Tú estás sufriendo, eres una persona maníaco-depresiva, mi querido, asumamos, o Alberto. Un neurótico. Bueno, asumamos no vayamos a un diagnóstico. Tienes un problema de salud mental, así muy genérico, y presentas una crisis a las 3 de la tarde. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces, mi querido Alberto? Siendo sinceros, ¿dónde vas? Si no sé bien lo que estoy sufriendo, me tocará afrontarlo ahí. Solo. ¿Tú qué haces, Valentina? Ay, no sé, yo llamo a mi amiga. Ya, y tu amiga te dice, busca ayuda profesional, hermana. Eso que estás pensando hacer no es normal. Busca atención profesional. ¿Dónde vas? Ay, al seguro universitario, porque en ese seguro. Pero nos damos, hagamos esta pregunta tan sencilla a nuestra gente, a nuestra población. ¿Qué hacemos? 3 de la tarde. Estoy teniendo una crisis. Quiero hacer una tontería. ¿Y a quién voy? Y no tenemos a quién consultar. Por eso es que estoy planteando y te agradezco, Alberto, la pregunta, porque me dice, ¿usted como alcalde qué va a hacer? Sí, porque mi función como alcalde es la atención primaria en salud. Eso es función. El primer y segundo nivel es tuición de los municipios. El tercer nivel es de las gobernaciones y el cuarto nivel es del gobierno nacional. Así está dividido en el sistema de salud como tal. Todos se interrelacionan, todos se interactúan, sí, pero el primer y segundo nivel es una actividad del municipio. ¿Qué es el primer nivel? Todas las atenciones primarias que debe de recibir una persona, y sobre todo preventivas. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Estoy planteando aquí tenemos, póngale casas, familias, comunidades. Es un barrio. Hay un médico que va a estar responsable de esta área geográfica. ¿Qué se llama este proceso en salud? Se llama dispensarización. ¿Este médico va a atender a todos? No. Porque, ¿cuál es su función? Su función no es atender enfermedades. Su función es preservar la salud de estas personas. ¿Y cómo preserva la salud? Promocionando la salud y previniendo la enfermedad. Vale decir que él tiene que saber que en su área geográfica, aquí tenemos un canceroso. En esta casa tenemos una mujer embarazada. En esta casa tenemos un jovencito que ha tenido crisis depresivas, ansioso-depresivas. Entonces, él tiene que contactarse con todos los que son su familia, con todos los que son su área geográfica, y preocuparse que todos los niños tengan vacunas para que nunca aparezca sarampión, que todas las mujeres tengan su Papá Nicolau para que nunca aparezca un cáncer de cuello uterino, que esta embarazada tenga todos sus controles para que no tenga un fracaso o un aborto, y este muchacho sepa a quién llamar, no para que el médico lo atienda, sino para que el médico de cabecera, ¿y qué se llama este? Se llama médico de cabecera, lo que en otros países se conoce como médico de cabecera. Este médico de cabecera va a ser quien oriente a este joven a dónde tendría que ir o con qué profesional debería consultar.
para que cuando tu amiga querida Valentina te llame y te diga, Valentina, no hagas esas tonterías, consulta con un profesional, tú sepas que tienes que llamar al doctor Ausa, porque él es el responsable de tu área geográfica. Dices, doctor, ¿qué hago? Estoy teniendo esta situación. Y él te diría, en este momento vamos a contactarnos con el responsable que está de turno en el hospital psiquiátrico, no sé, para que puedas tener una conversación de emergencia con él. Pero eso se hace solamente cuando existe un responsable de un área geográfica. Acá yo sé de lo que estoy hablando. No es, y me encantó lo que dijiste en un principio, porque yo siempre uso esa frase. Que no se las charlen, mis queridos jóvenes. Que no se las... A mí no me la van a charlar. A mí no me van a decir, no, esto no es competencia. Porque, ¿qué pasa cuando esta mujer que estaba embarazada pierde a su niño? ¿Qué dicen los profesores? No, es que es su culpa de la mujer. No ha ido a hacer sus controles. A veces la mujer no sabía que tenía que tener 4 controles en todo su embarazo. ¿Y quién es el responsable de eso? Su médico de cabecera. El que no le va a atender todos, pero él le dirá, tiene que ir a su ginecólogo. Porque mi trabajo es cuidar de su salud, no atender su enfermedad. Y ahí quiero que se entienda lo que estoy planteando, la diferencia fundamental. El trabajo de este médico no es atender enfermedades, es por sobre todo evitar que se enfermen. Y si él cumple bien esa tarea, entonces él sabrá que tiene 8 niños en toda su área geográfica, los cuales tienen desnutrición y a los cuales tiene que pesarlos, no a toditos, pero a esos 8 tendrá que pesarlos con énfasis para que no entren en ese... Y esto aplica, imagínense, lo hemos aplicado a un caso de depresión que ustedes me han dicho, pero apliquémoslo a cualquier enfermedad. Funciona si es que hay un responsable y hay un conocimiento de la gente en este aspecto. Doctor, sí, sin duda creo que es un tema muy importante que se tiene que seguir abundando. Creo que tiene propuestas muy, muy interesantes en lo que ha planteado. Creo que hemos usado buena parte de del tiempo de nuestro diálogo en esta parte de salud mental por la importancia que tiene. Pero igual, doctor, no nos quisiéramos ir sin saber sus propuestas bajo estos 3 ejes temáticos que también están dentro de esta agenda política juvenil. Nos gustaría que tal vez rápidamente, bueno, le voy a decir las tres preguntas en sí para que nos vaya respondiendo. Que Jason Ausa, ¿qué le plantea a los jóvenes que bueno, son jóvenes profesionales que se han titulado, pero también jóvenes que, por ejemplo, están trabajando en la informalidad, que es lo único que le puede ofrecer Sucre? Además de estos jóvenes, como lo que usted planteaba, ¿no? O sea, tienen que costearse también sus estudios, entonces tienen que aceptar el trabajo que se les pueda ofrecer, digamos, en Sucre. Obviamente hay muchos emprendedores que tal vez emprenden en Sucre y que tal vez están dando la posibilidad de que puedan trabajar en sus emprendimientos, pero no en las mejores condiciones, ¿no? Igual creo que eso se agradece, pero cómo también potenciamos esos emprendimientos, pero principalmente cómo garantizamos que jóvenes... que se puedan costear también sus estudios, pero en condiciones favorables, pero también como a estos jóvenes que salen profesionales les damos fuentes de empleo. ¿Qué le plantea Jason Ausa en ese entendido sobre empleo juvenil? Por otra parte, doctor, algo que nos interesa también y hemos conversado con muchos candidatos, el tema de la educación, ¿no? En la periferia los chicos están sufriendo, están estudiando en condiciones muy desfavorables. ¿Cómo plantea solucionar este problema, el tema de dar condiciones para que muchas niñas y niños y también adolescentes y jóvenes tengan condiciones para estudiar, ¿no? Y esto de alguna forma también garantiza una educación de calidad. Por otra parte, el tema que nos preocupa, igual se lo puede anotar para que luego nos pueda plantear con claridad y con precisión las propuestas que tiene en torno a este tema de la educación integral en sexualidad, ¿no? Que es, como lo dice, es íntegro, pero algo que nos preocupa es el tema del tema de los embarazos adolescentes y también el tema del VIH, que es preocupante, las tasas y las cifras que va lanzando el departamento en sí y también el municipio, ¿no? Entonces, y bajo la lógica que también nos ha planteado sobre el nivel de competencia que tienen el nivel primario, por ejemplo, las alcaldías en cuanto a salud, ¿qué se va a hacer? Y eso, doctor, tal vez con eso podemos ir planteando las propuestas concretas en estos ejes, ¿no? Ya, querido Alberto, mira, creo que en cuanto a lo que tenemos planteado
en salud, y hemos hablado ampliamente del tema, sobre todo en atención primaria en salud. A esto tendríamos que sumarle que como el municipio está a cargo del primer y segundo nivel, vamos a establecer un 911 que atienda estas emergencias, ya sea en domicilio o trasladando a una persona hasta donde debe ser trasladada, pero que no funcione como el 110, con todo respeto a los policías, porque llamamos al 110 y después de 2 horas dicen, me han llamado, ¿qué era? O sea, no, planteamos un servicio de salud integral que a través de un 911 funcione más rápido que el delivery, y sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo poder lograr esta actividad. Has tocado temas tan importantes que va a ser difícil poder traducirlos de a poquito, mi querido Gualberto, pero vayamos hablando de cada uno de ellos. No sé si en el orden. Has planteado, mi querido Gualberto, educación integral en sexualidad. Creo que muchas personas han confundido sexualidad con sexo. Con el coito como tal, y no es así. Definitivamente sexualidad es un campo tan amplio en salud que desde la conversación entre las personas se ejerce este elemento, y muchas personas minimizan pero de manera exagerada la educación sexual al repartir preservativos, condones, o facilitar a los jóvenes el acceso a medios para evitar embarazos o evitar tener relaciones sexuales seguras. Y no es así. Nosotros vamos a implementar, por fuera de la currícula que existe en los colegios, vamos a realizar programas realmente de educación sexual integral, pero hablando de educación en sexualidad, no simplemente conceptualizando el sexo como tal, sino la sexualidad del ser humano como tal. Y los entendidos en la materia podrán entender a cabalidad lo que estoy queriendo decir, pero lo que quiero decir es que no vamos a circunscribir la situación en repartir condones, así se embaraza una mujer, así se previene el embarazo, no. Estamos hablando de educación que va a ser llevada a través de la alcaldía a cada uno de los centros educativos en las edades pertinentes. Y por sobre todo con una lógica. Es alarmante las cifras que tenemos de embarazo en adolescentes. Y esto nos genera problemas de salud pública. Y nos genera tremendos problemas en cuanto a la frustración que tienen muchas jovencitas, muchos jovencitos, y el hecho de informar a nuestra gente y darle la posibilidad de decidir. Decir, usted, joven, señorita de 16 años, claro que puede embarazarse, claro que tiene el derecho de hacerlo, pero usted va a tener que vivir esta vida y con estas dificultades. Y si usted, con la información necesaria, con los insumos y con la atención médica gratuita y necesaria, también puede ejercer una sexualidad de esta forma, de tal forma que le permita lograr los objetivos que usted como persona tenga. Y eso es integralidad en salud. En ese sentido, y no es que quiera circunscribir como médico todo el tema a la salud, no, es que así la salud para mí es, para el desarrollo de Sucre, lo que es el turismo para el desarrollo de Sucre. Yo quiero una capital de la salud, quiero una ciudad universitaria conceptualizando la industria del conocimiento, quiero una Sucre cultural que se constituya en la sede de todos los eventos culturales, conceptualizando la cultura como industria. Con estos 3 elementos, salud, educación, cultura, tenemos una transversal que nos va a devolver el oxígeno a todos. Turismo. Si con estos 3 elementos logramos esta transversal turismo, vamos a lograr que la economía de nuestra Sucre, que está desapareciendo, se reactive por completo. Y nos decía
¿Qué planteamos para los jóvenes? Precisamente eso, mi querido Gualberto. ¿Qué planteamos para el trabajo de los jóvenes recién egresados? Lo hemos hecho muy rapidito. Hemos hecho nuestra primera propuesta, una de las más importantes para nosotros, que hemos denominado en terminología que nos entiendan los jóvenes. Mi primera chamba la hemos denominado. Cierto. Este programa, ¿qué quiere decir? Es un programa completo que va a tener financiamiento y presupuesto en el POA, que estamos buscando a través de nuestro segundo concejal, que es embajador, que ha sido embajador en Perú y en Italia. Estamos buscando financiamiento de un programa de inserción laboral para jóvenes profesionales. O sea, son dineros que vamos a invertir para darles trabajo a nuestros jóvenes. Pero hasta que lo hagamos, ¿de dónde sacamos el dinero? O sea, va a llegar una autoridad y va a decir, sí, yo quería hacer, como muchas autoridades tenemos ahora, sí, yo quería hacer un parque urbano, tenía el financiamiento, pero el consejo no me ha dejado. Pretextos. Ya me imagino yo en la pandemia diciendo, sí, yo quería salvar vidas, pero no hay terapias intensivas, no hay oxígeno, no hay hospitales, y dejar que la gente se muera. No hemos hecho eso. Hemos actuado con lo que teníamos. Hasta que consigamos estos recursos, ¿qué hacemos? Le bajamos el sueldo al alcalde. El alcalde gana 23,000 bolivianos. 10,000 bolivianos es un sueldo más que suficiente para cualquier ciudadano viva cómodamente. ¿Cómo vivirías, Gualberto, con 10,000 bolivianos? Muy bien. Yo cómodo. Muy bien. ¿Cómo? Valentina, tú ¿cómo vivirías con 10,000 bolivianos? Yo pienso que cómodo, es un sueldo digno, ¿verdad? Yo, con mi familia, con mis hijos, con 10,000 bolivianos me sentiría satisfecho. Claro. No es el sueldazo, pero me siento satisfecho con ese salario. Entonces el alcalde no debería ganar más de 10,000 bolivianos, ninguna autoridad. Y yo, ¿cómo puedes esperar que tu gente viva con 1,500, con 2,500, con 3,000 y vos ganar 23,000? Por favor. Y me dicen demagógico a mí, por favor. Y por eso, mi querido Gualberto, mi querida Valentina, ¿qué planteamos? El presupuesto semilla para mi primera chamba va a ser el sueldo del alcalde. Y a mis concejales he hablado con ellos y les he dicho, ¿se suman ustedes o no se suman? ¿Están en el barco o no están? Y les he explicado el plan. Y les he dicho, nos sumamos, doctor. Entonces acá el sueldo de todos los concejales que ganan 18,000 más o menos, 19,000, imagínense. Yo estoy estableciendo, nadie debería ganar más de 10,000 bolivianos. Pero si a esto le sumamos los directores, le sumamos los secretarios, estamos hablando, mi querido Gualberto, de un centenar de jóvenes que con un sueldo de antes 2,500, hoy 3,300, estamos hablando con un sueldo digno, que no es no diremos digno, pero es el sueldo mínimo. Yo, profesional recién egresado de comunicación, no encuentro trabajo en ningún lado. Y en donde voy me dicen, necesitamos gente con experiencia. ¿Qué experiencia va a tener si nunca han tenido su oportunidad? Por eso hablamos de mi primera chamba. Estos profesionales van a venir al gobierno autónomo municipal, los vamos a incorporar y van a ganar un sueldo mínimo. Van a trabajar para el gobierno autónomo municipal. Y después de un año el gobierno les va a dar un certificado de 1 año de experiencia de trabajar en la primera institución del municipio de Sucre, en la más importante además. Ese instrumento les va a servir para que ellos ingresen al ámbito laboral en cierta igualdad de condiciones. Y sabes ahí, Valentina, vamos a rescatar, pero profesionales talentosos, los cuales nosotros les vamos a rogar, por favor, papito, quédate aquí, te vamos a pagar, no 3,000, te vamos a pagar lo que sea necesario, porque hay talentos jóvenes, realmente hay talentos. Yo estoy hablando que hasta que logremos el financiamiento de otros países, hasta que nosotros presupuestemos en el POA, no vamos a esperar a eso. El primer día, el primer mes, el sueldo del alcalde, todo lo que sea más de 10,000, si el alcalde gana 23,000, 13,000 bolivianos se van para eso. El alcalde no quiere, este futuro alcalde no quiere ganar más de 10,000. Sería un insulto para la población decir, usted viva con 2,500, usted viva con 3,000, yo con 23,000, no vamos a hacer eso. Y no es demagogía, es empatía. Si le decimos a la gente, ajustense los cinturones, tiene que empezar por la autoridad mayor, ¿no creen? Y una reducción de más del 50% es lo correcto. Y no hemos hecho esto como una promesa.
No, mi querida Valentina, no, mi querido Alberto, no hemos hecho esto como una promesa. Hemos hecho una declaración, un compromiso notarial en la Plaza 25 de Mayo, al frente de la Casa de la Libertad y frente al edificio el cual el 23 de marzo yo voy a ocupar. Y ahí he firmado un compromiso notarial. Doy el nombre. Está con el notario de fe pública Antonio Yucra, el compromiso notarial. Hecho frente a un notario de fe pública, sí, frente a los concejales, diciéndoles: usted va a estar conmigo, firme esto. Yo no quiero medias tintas, o está o no está. Y han firmado junto conmigo. Y va a ser una definición que yo tome junto a los secretarios y directores. Vayan donde el notario de fe pública. Ahí es el documento totalmente público. Si yo salgo, no voy a esperar un mes, 2 semanas, 2 días. En mayo. Desde el primer día. Desde el primer día esos recursos se van hasta que nosotros consigamos los recursos del exterior o podamos asignar recursos del POA para garantizar mi primera chamba. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por compartir sus propuestas con nosotros. Lamentablemente el tiempo se ha acabado. Nos hubiera encantado quizás profundizar en algunos temas, más en el primera chamba, que creo que es algo que siempre nos preocupa como jóvenes cuando egresamos o cuando ya tenemos al día siguiente nuestro título de conseguir algún trabajo. Pero bueno, doctor, concluimos esto. Ha sido grato escucharlo. Atrevidos y atrevidas, espero que puedan analizar todas estas propuestas, reflexionar sobre ello. Cuestiónense, también dejen sus comentarios en qué preguntas más harían al doctor Ausa o a algún otro candidato. Esperamos realmente que les haya servido este video y recuerden siempre cuestionarse sobre ello. Espero verlos en otro episodio de Voto Atrevido y Voto Informado. Sí, bueno, doctor, vamos a cederle 2 minutitos o tal vez poco para que se pueda dirigir a la audiencia y pueda tal vez pedir su voto, porque al fin y al cabo las y los jóvenes van a votar este 22 de marzo. Entonces igual lo que ya establecías, ¿no? De que estamos también con tiempo para seguirnos informando sobre las propuestas y sobre lo que plantean las y los candidatos para la alcaldía municipal. Doctor, menos de 2 minutos para que pueda dirigirse a la audiencia, a las y los jóvenes votantes de este 22 de marzo, para que puedan, ¿por qué deberían optar por el doctor Jason Ausa? Alberto, Valentina, gracias por este espacio. A todos ustedes, atrevidos y atrevidas, con el máximo del respeto. Este atrevido intenta plantearles alternativas de solución a esta crisis que está viviendo nuestra amada Sucre, pero no con grandes cosas, con lo que tenemos. Y hasta que empecemos a hacer grandes cosas, vamos a actuar con lo que tenemos, mis queridos atrevidos y atrevidas. Así cual lo hemos hecho en la pandemia, lo vamos a hacer ahora. Y en este sentido, quiero decirles a todos esos jóvenes que están atravesando situaciones difíciles, que no tienen posibilidades de trabajo y que están siendo bombardeados con un montón de información por las redes sociales. Déjense convencer por la propuesta. Si aquí existen mejores propuestas para darles trabajo y oportunidades a ustedes, esa es la opción, escójanla. Nosotros estamos seguros de que no, porque estamos hablando con el corazón y desde el conocimiento, desde la experiencia. Estamos convencidos que Sucre tiene todo para constituirse en el motor económico del sur. Sucre tiene con qué, y nosotros sabemos cómo. Espero su apoyo. Muchas gracias. Chao, atrevidos y atrevidas. Hasta la próxima.